Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 35 al 39. Después de cantar este precioso himno 607, quiero, Jesús mi Rey, amarte más, acudo yo a tus pies con ansiedad. Hermanos, como digo a veces, el problema no es si podemos, ya sabemos que no podemos. El problema es si queremos. Y es lo que aquí expresa ese himno. Mi gran deseo es, mi gran anhelo es amarte, oh Cristo, más, amarte más, amarte más. Pues después de este precioso cántico vamos a leer Marcos capítulo 1, versículos 35 al 39. Y dice así la palabra del Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba Jesús en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. El título de esta meditación esta noche es: ¿qué irradia, qué desprende la luz de Jesús? ¿Recordáis? Decíamos la semana pasada que si no se sigue la luz de Jesús, no hay luz, no hay vida. Si no se sigue la luz de Jesús, entonces, ¿qué luz desprende Jesús? ¿Qué es lo que irradia Jesús? ¿Qué es lo que vemos en Jesús? Jesús dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Hay deducciones muy evidentes de la palabra de Dios. El que me sigue no andará en tinieblas. Si estás en tinieblas, ¿cuál es la deducción? Es que no le sigues. Es que no le sigues. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El título la semana pasada, si recordáis, era: ¿andas en la luz de Jesús para no estar en tinieblas? ¿Andas en la luz de Jesús? Y hoy quiero que miremos y meditemos en lo que irradia la luz de Jesús, en lo que desprende la luz de Jesús, en lo que deja ver. Si hay luz, vemos. Si apagamos la luz, no vemos nada. Si hay luz, vemos. ¿Y qué es lo que vemos en Jesús? Y hoy quiero que miremos eso que vemos en Jesús. En el texto que hemos leído, vemos como los discípulos buscan a Jesús, siguen a Jesús, que es lo que Él les dijo. Buscan a Jesús, siguen a Jesús. ¿Y qué es lo que ven en Jesús? ¿Qué ven en la vida de Jesús? Vemos el versículo 36 y 37. Dice: le buscó Simón, le siguió, le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan, todos te buscan. Y en Lucas 4:42 dice: la gente le buscaba, la gente le buscaba. ¿Y qué desprende Jesús en su vida? ¿Qué vemos en la vida de Jesús? ¿Qué ven los que le buscan? ¿Qué ven los que le buscan? Cuando llegan a él, ¿qué dice el versículo 1? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y allí oraba. ¿Qué ven en Jesús? Un hombre de oración. Jesús desprende, irradia una vida de oración. Dijimos
si recordáis que el sentido de la vida de Jesús, la razón de su existencia, la motivación de la vida de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Decía Juan 6 y Juan 4, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice Jesús, y luego dirá Jesús en un momento, el que quiera ser mi discípulo, niéguese, como yo me he negado, tome su cruz, como yo la he tomado, y sígame. Por tanto, la enseñanza de Jesús es que andemos, que vivamos, que hagamos, que sintamos, que anhelemos, deseemos lo mismo que Jesús. Y Jesús anhelaba y vino no para hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y nosotros, hermanos, hermanas, ¿para qué estamos aquí en este mundo? ¿Podemos decir lo mismo? No estamos aquí para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos envió, del que nos dio la vida. ¿Y cuál es esa voluntad? Porque he descendido del cielo, dice el Señor, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en consonancia con este sentido de la vida de Jesús, de hacer la voluntad, lo que vemos es que Jesús tenía una relación constante y permanente con su Padre. También es lo normal, ¿no? ¿Qué esperamos? ¿Qué deseamos? ¿Qué anhelamos nosotros de nuestros hijos? ¿No anhelamos eso? ¿No anhelamos que nos aprecien, que nos valoren, que nos quieran, que estén con nosotros, que se comuniquen? Pasamos tal vez días, semanas, meses, años sin comunicarnos con nuestros hijos. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Lo más natural, comunicarse con su Padre. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Lo más natural, comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Decía este hermano de este libro, Preguntas de la Vida, que en una encuesta que se hizo en Estados Unidos, los llamados cristianos pasan días, pasan semanas sin orar, sin dirigirse a su Padre, lo cual es significativo, lo cual es muy significativo. Jesús, en consonancia, en armonía con lo que era su vida, vemos que Jesús tenía una relación constante y permanente con su Padre, que también es nuestro Padre. ¿Recordáis aquella expresión preciosa del Señor Jesucristo cuando resucitó y se apareció a María? Por tanto, como Él también, nosotros deberíamos tener el mismo tipo y grado de relación que Él nos enseña. ¿Recordáis cuando dice? Jesús le dijo a María cuando María fue al sepulcro, y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dije, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, ¿recordáis? Y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¡Wow! Tremendo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es su Padre. Y él tenía una auténtica, verdadera comunión y relación con su Padre. También es nuestro Padre. También es nuestro Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y él se levantaba temprano para ir a orar y estar a solas con su Padre. Tener una verdadera comunión y relación con su Padre. ¡Wow! ¡Qué hermosa manifestación! Subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¡Wow! ¡Qué hermoso, hermanos!
Y eso es lo que vemos en el Señor Jesucristo desde su infancia. ¿Recordáis el episodio aquel? Y cuando nos dice, no he buscado el texto, cuando dice que el Señor Jesús crecía en gracia para con los hombres, delante de Dios y delante de los hombres, desde su más tierna infancia. Aquel episodio donde se nos dice que él dice era necesario que los negocios de su padre estuviese cuando se queda allí en el templo y su padre adoptivo y María lo buscaban. Mantenía una constante y permanente relación con su padre. Dice el texto de Marcos 1:35 que hemos leído: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pero dice Lucas 6:12: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y pasó la noche orando a Dios. Supongo que vosotros sabéis, igual que yo, lo difícil que es la oración, ¿verdad? O sea, tal vez, es estudiar los factores, razones y motivos que hacen que sea tan difícil, ¿verdad? Cuando uno se pone a orar, la mente divaga y se va de aquí para allá y es imposible estar siquiera unos minutos tal vez concentrado y tal vez una verdadera comunicación en relación con el Señor, sintiendo su presencia. Tal vez son muy escasas las veces que se pueda conseguir eso, por lo menos yo. No sé a ti si te es fácil. Requiere un gran esfuerzo para nuestra naturaleza caída, vivir esa vida de comunión y relación con el Señor. Jesús ora y nos enseña a orar. Jesús asume que sus discípulos orarían y les enseña la oración modelo y les dice alguna forma en que sería bueno que practicasen la oración. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y aquí vemos que incluso el Señor habla de una recompensa, de un beneficio, de una bendición sobre la oración, sobre la verdadera oración. Mas tú cuando ores, Señor da por sentado que vamos a orar los hijos de Dios, que sus hermanos vamos a orar al Señor. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí de alguna forma nos enseña la forma más íntima de orar y la recompensa que hay en esa oración. La oración es vital en la vida de los hijos de Dios. Yo creo que, aunque nos cueste tanto llevarla a la práctica, practicarla, vivirla, experimentarla, porque sí, desde que te levantas hasta que te acuestas, Dios está en tu mente y está en tu corazón. Pero buscar ese momento para de una forma especial. El pastor Charles Stanley insistía mucho en eso, en sus devocionales, en esa vida devocional, en esa vida de relación y comunión con Dios. Entonces, incluso él insistía en la oración estando de rodillas delante de esa actitud de humillación, de adoración, de alabanza. No necesariamente, decía, pero si lo sientes, es bueno hacerlo. Y decía también que es bueno buscar un lugar en el hogar donde y tener un lugar siempre más o menos establecido ya como tu aposento alto para en ese lugar buscar esa comunión íntima, esa relación íntima con el Señor. Insistía mucho porque en lo que él decía, en los comunicados que hacía y en las introducciones que hacía a los vídeos y a veces que el fin de su ministerio, 40 años de ministerio en las redes, era llevar al pueblo de Dios a que tuviera una auténtica comunión y relación con Dios. Que no fuera un pueblo, que no fueran cristianos de nombre, sino que realmente vivían y experimentaban lo que era la comunión, aquí comunión y relación con Dios, como lo vemos en el Señor Jesucristo, cómo lo vemos, cómo nos enseña el Señor Jesucristo.
Porque la oración es el único. Yo he dicho a veces, ¿no?, que la oración es, en el fondo, es el termómetro que pone de manifiesto cuál es nuestro estado espiritual. No quiere decir que no seamos creyentes. Quiere decir que realmente a un mayor grado, profundidad de oración, de relación y comunión con el Señor, lo que indica es otro nivel de espiritualidad, otro nivel de la vida cristiana, otro nivel diferente. Como digo, yo, desde que te levantas hasta que te acuestas, o sea, Dios es una realidad en tu mente, en tu corazón, que no puedes apartar, presente. Condicionados como estamos por las circunstancias, las cosas, tienes problemas o no tienes problemas, problemas de los hijos, problemas de los nietos, problemas de los hermanos, problemas del mundo, tantos factores y circunstancias, ¿no?, que te condicionan en función también del carácter de cada uno, de tantos factores, ¿no? Pero que todo eso el Señor nos dice que uno se sobrepone mucho más, cuando tiene uno una comunión y relación con el Señor, una comunión y relación más profunda, más íntima, más directa. Como lo vemos aquí, el Señor oraba, buscaba el momento, buscaba la ocasión, de mañana temprano, toda una noche. Y vemos que cuando ora toda la noche, porque el día siguiente iba a escoger los discípulos, los apóstoles que el Señor, el Padre, le había dado. O sea, había momentos donde hay momentos en la vida excepcionales o especiales en que requieren más esa profundidad de comunión y relación con Dios y llevar a su presencia las cosas que realmente son buenas para nuestra vida espiritual, para su gloria, para su honra. Pero la oración no es solo petición. Y eso a mí es algo que creo que es importante entenderlo. La oración no es solo petición, como dice muchas veces Pastor Tripp, no es una lista, esto, parece como si el Señor es el siervo que está ahí para responder y cumplir todos nuestros, sean más buenos o menos buenos, ¿no? La lista que tenemos ahí de peticiones para hacer. La oración también es adoración, sobre todo, es adoración, es alabanza, es acción de gracias, es confesión de pecado. Y por supuesto la petición es una parte muy importante en la relación con nuestro Todopoderoso y Padre Celestial. Y Él nos invita a ir y pedir por nuestras necesidades, aunque nos dice que antes que pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos. Pero es que si no pedimos, no hay relación. Si no pedimos, no hay comunión. Él está en el cielo, nosotros estamos aquí, en la casa, en el hogar, los padres, los hijos, el matrimonio. Puede tener más o menos comunicación directa, pero están viéndose, están tocándose, están rozándose. Pero nosotros necesitamos una comunicación real. Necesitamos esa comunicación, esa expresión de nuestra voluntad dirigiéndose al Señor, adorando, alabando, confesando y pidiendo también las cosas que necesitamos. Y cuando experimentamos que Dios responde nuestras oraciones, y para eso hay que orar y hay que pedir, cuando experimentamos que Dios responde realmente, y esta semana, bueno, un contexto, una circunstancia que yo tenía que pasar y vivir, ¿no? Y siempre con la poca fe que me caracteriza, no sé lo que a ti te caracteriza, a mí la poca fe. Y decía, pero ¿cómo el Señor se va a fijar en esto? Pero esta cosa sin importancia. Y después el Señor me mostró que sí, se había fijado. Y me había contestado. Y yo dije, Padre, perdona mi poca fe. Perdona mi poca fe. Así que, hermanos, yo creo que, resumiendo, la oración es lo más importante de nuestra vida. El Señor nos dice, busca primeramente su reino y su justicia. ¿Cómo lo buscas? Si no es a través de la relación y la comunicación. Como lo era para el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, con su naturaleza humana, con sus debilidades. Tenía hambre, tenía sed, tenía fatiga, cansancio. Y sobre todo tenía amor. Tenía amor.
tenía amor. Si el principal mandamiento es amarás al Señor tu Dios, eso es lo que Cristo, que cumplió la ley, recordad, que cumplió la ley, por eso murió, y murió por ti y por mí, para aplicarnos la justicia que era suya a nosotros, pero él cumplió la ley. ¿Y qué dice la ley? El primer mandamiento, el más importante, amarás al Señor tu Dios. Eso es lo que Cristo hizo, desde su concepción hasta su muerte en la cruz. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Obediencia pasiva, hablábamos el domingo, obediencia pasiva. Esa es la voluntad del Padre y eso es lo que Él llevó a cabo, porque Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Y Él sabía dónde venía. Y nosotros, hermanos, en la luz de Cristo, como dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Nosotros, hermanos, tú, hermano, hermana, tú tienes que saber dónde estás. Tú no te puedes sorprender, como dice el apóstol Pedro, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. A todos vuestros hermanos por todo el mundo les pasa exactamente igual. Hermanos, todo lo que no sea sufrimiento en este mundo caído de pecado, del que formamos parte y contribuimos, todo lo que no sea sufrimiento es una gracia y una bendición de Dios. Lo normal es el sufrimiento, lo normal es la injusticia, lo normal es la traición, el dolor, el odio, la envidia, los frutos de la carne. Eso es lo normal. Y olvidamos que estamos en el mundo. Y por tanto, como decía ayer, ¿leísteis el devocional precioso de Strip? La queja. ¿De qué nos quejamos? Si lo que merecemos es la condenación, el infierno, la ira de Dios. Y lo peor, ¿de qué me voy a quejar yo? ¿De qué me voy a quejar yo? Cuando Dios me está colmando de bendiciones que no merezco absolutamente nada. Es para caer de rodillas y decir gracias, 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 eternamente. Y todo eso lo expresa la oración. Todo eso lo expresa la oración. Y claro que, como digo, de una u otra forma todo el día estás hablando con el Señor. Gracias, Señor, por esto, gracias por lo otro, aquí, allá. Pero estarte ahí un tiempo, un espacio de tiempo, una hora, lo que sea, ahí comunicándote con el Señor y sintiendo su presencia. Por tanto, es la relación más íntima y natural y personal. No es un ritual de innumerables palabras huecas como suele ocurrir en el mundo religioso, ¿verdad? Y lo que le dijo el Señor a aquellos religiosos. Cuando oréis, no uséis de vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando oréis, no uséis de vanas repeticiones. Dijeron los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Yo me doy cuenta que tantas veces te repites, ¿no? Y parece que siempre no tienes... Y el Señor, enséñame a orar. Enséñame a expresar lo que hay, lo más profundo de mi ser, ¿no? Y como nos dice el Señor, creo que es bueno, una relación íntima, en un lugar tranquilo, íntimo y recogido. Podría ser el campo, la montaña, como vemos al Señor. Pero Él recomienda el espacio solemne, tranquilo y relajado del hogar. Tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Cuando ores, entra en tu aposento, la oración personal tuya con Dios, y cerrada la puerta, busca ese lugar, ese espacio, recogido, tranquilo. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Un lugar donde podamos estar a solas con nuestro Padre Celestial, como dice David, para contemplar su hermosura. Y considerar, y reflexionar y meditar en el incomprensible privilegio que significa la oración. Hermanos, cuando estamos orando, aquí o personalmente en casa, estamos hablando y estamos en la presencia del infinito y todopoderoso creador del universo. Y ese es nuestro problema, ser conscientes de esa realidad.
Mira lo que dice, me ha encantado en ese libro que os decía, Preguntas de la vida. Este hermano Nick Gumbel, en el libro Preguntas de la vida, dice, no es solamente nuestro Padre, es nuestro Padre del cielo. Tiene poder celestial. Cuando oramos, estamos hablando al Creador del universo. A veces yo he hecho alusiones al tema de la astronomía, de las galaxias, del universo. Es que es delante de ese Dios que estamos. No, cuesta tanto concebirlo, cuesta tanto ser consciente. Dice, cuando oramos estamos hablando al Creador del universo. Y luego hace una serie de reflexiones. Dice, el 20 de agosto de 1977, el cohete interplanetario Voyager 2 fue lanzado para observar y transmitir a la Tierra datos del espacio exterior. Despegó viajando a más velocidad que una bala, a unos 145.000 kilómetros por hora. El 28 de agosto de 1989 llegó al planeta Neptuno, 12 años. A una velocidad, a una distancia de 4.354 millones de kilómetros de la Tierra. Después el Voyager 2 abandonó el sistema solar y no se acercará a ninguna estrella a una distancia de un año luz hasta dentro de 958.000 años. En nuestra galaxia, o sea, el sistema solar, el Sol, los planetas, los satélites, las estrellas, en nuestra galaxia hay 100.000 millones de estrellas como nuestro Sol. 100.000 millones de estrellas como nuestro Sol. Nuestra galaxia, nuestro sistema solar, es una de las 100.000 millones de galaxias existentes. Como nuestro sistema solar, todas las 100.000 millones de estrellas, con todos los planetas, satélites, hay 100.000 millones más. En Génesis, el escritor nos dice también, el Señor hizo las estrellas, tal es su poder. Andrew Murray, un teólogo, el escritor cristiano, dijo una vez, el poder de la oración depende casi completamente de que comprendamos con quién estamos hablando. ¿Nos cuenta? El poder de la oración depende casi completamente de que comprendamos con quién estamos hablando. Cuando estamos orando, hermanos, estamos hablando a un Dios que es trascendente, pero también inmanente. Dice, se ha acercado a nosotros. Dios es mucho más grande, es grande el universo, ¿no? Pero Dios es mucho más grande y más poderoso que el universo que creó y sin embargo está con nosotros cuando oramos. El poder de la oración depende casi completamente de que comprendamos con quién estamos hablando. A mí me cuesta comprenderlo. No sé a ti si te cuesta. Pero debiéramos, por eso decimos, meditar, meditar, meditar. Y pedir, y pedir, y pedir. El que busca, halla. El que pide, recibe. El que llama, se le abre. Lo dice el Señor. Y Él es fiel y cumple su palabra. Tenemos que buscar, pedir y llamar. Y a mí, hermanos, os lo digo sinceramente, me sorprende porque mi experiencia es como la del hijo pródigo. Yo no veo al hijo pródigo pidiendo, llamando o buscando. Yo veo al hijo pródigo perdido, desperdiciando todas sus bendiciones
Y ve a un hijo pródigo que en un momento vuelve en sí. ¿Sabéis por qué vuelve en sí? Por la gracia y la misericordia de Dios. En el hijo pródigo que se fue a despilfarrar todo lo que tenía, es lo único que había en su mente y su corazón. Si su mente y su corazón en un momento reflexiona, medita, es porque la gracia y la misericordia de Dios vuelve a él, restaura a su hijo y lo vuelve a su casa. Qué inmensa y maravillosa gracia. Qué inmenso y maravilloso e incomprensible privilegio. Gloria, gloria sea a nuestro Dios y nos ayude a que nuestra vida, como la de su Hijo, como él dijo, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió y acabar la obra que me dio que hiciese. Esa debería ser nuestra reflexión y nuestra meditación. Que Él nos ayude, que Él nos bendiga, porque si no, es absolutamente imposible. Pidámoselo, busquémoslo, llamemos, que Él nos responderá. Amén.